que nos conmueven, nos animan y nos inspiran a ser mejores. Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Estefanía Cervantes y voy a compartir contigo entrevistas a mujeres exitosas. Mujer que trasciende es el nombre de este programa. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial y compartir estas entrevistas para que lleguen a miles de personas. ¡Comenzamos! Eres capaz de crear cualquier cosa que te propongas si mantienes la actitud correcta y un corazón alegre. Bienvenidos amigos al último programa de mi podcast Mujer que Trasciende, el último del 2022. He disfrutado muchísimo gracias a todas las mujeres que han creído en este proyecto y además a nuestros seguidores de las distintas plataformas en las que compartimos. Quiero decirles que cuando le puse el nombre a este podcast, una de las mujeres que vino a mi mente invitar fue la que me acompaña hoy en cabina. Es una mujer maravillosa, admiro sus logros y sus experiencias y hoy nos va a compartir varias de ellas. Es momento de presentarles a mi querida amiga Paulina Amador. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenida. Gracias, es un honor y comparto tu sentir. Admiro mucho quién tú eres y todo tu trabajo y pues estoy feliz de estar contigo en tu podcast el día de hoy. Igualmente, y quiero compartirle a nuestra audiencia quién es Paulina Amador. Es creadora y directora del innovador documental Evolution de Genius Equation. Es fundadora de We Genius Minds Productions. Su extenso trabajo como fotógrafa de bellas artes permea en su estilo cinematográfico, produciendo documentales que son visualmente suntuosos y conscientemente evocadores. Paulina estudió cine documental en New York Film Academy y en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en España. ¡Wow, Pau! Una trayectoria hermosa. Muchísimas gracias. Ha sido toda una aventura y pues siempre he sido una persona muy visual y amante del arte. Así es, porque leía también que antes de que estudiaras cine documental, tú eras una artista, tú estudiaste diseño gráfico y fotografía. Cuéntanos cómo nació este interés, este deseo por estudiar esta carrera. Mira, en realidad me gustaba mucho la pintura en aquel tiempo y empecé estudiando pintura, pero la verdad te confieso, no soy una persona que tengo esa paciencia. Entonces me atrajo más el diseño gráfico, que era una forma para mí en aquel entonces de formar una imagen de una manera pues mucho más rápida, y de ahí obviamente me moví a la fotografía, ya que pues realmente lo que es el ser humano y la naturaleza es lo que más admiro y cómo decir, he dedicado gran parte de mi vida a tanto observar el comportamiento humano, el comportamiento del alma y del espíritu que también pues existe en la naturaleza, y de allí pues nació la inquietud de querer contar pues esas historias, ¿no? Historias desde mi observar y pues de todo lo que aprendí en mi vida. He viajado a muchos lugares del mundo y como tú lo expresaste, pues o sea, yo soy mexicana, pero estudié fotografía en Estados Unidos y también cine, y bueno, y España pues me dio una nueva perspectiva, y así es como realmente siguiendo mi pasión fue que llegué al mundo del cine y en especial al mundo de los documentales. Qué bien, ¿y quién te inspiró a incursionar en este mundo de los documentales? ¿Cómo nació esta inquietud de irte a estudiar a Nueva York? ¿Por qué elegir esta sede y esta escuela? ¿Qué te llamó la atención? Cuéntanos. Mira, en realidad el tema de los documentales, pues siempre me ha gustado escuchar historias verídicas. Me gusta la ficción, obviamente, porque, y en especial todo lo que es la ciencia ficción, pues porque presentan mundos a futuro, mundos más allá de lo que vivimos, ¿no? En nuestro tiempo. Y entonces eso siempre me ha gustado mucho, explorar el espacio
o los superhéroes, ¿sabes? Toda esta idea de tener superpoderes. Claro. Y pues en realidad todos tenemos esos superpoderes, ¿no? O sea, lo que es la intuición, la mente, pues es todo un misterio, pero cuando la exploras, tanto el cerebro como la mente, pues en realidad, de nuevo, esos superpoderes se convierten en cosas que tenemos a la mano. Entonces ahí es donde uní yo lo que es la ciencia ficción y el documental, o los documentales en mi mente, ¿no? El decir, okay, ¿qué hay más allá de lo que observo en el día a día? En general los documentales se tratan de eso, ¿no? O sea, historias reales de algún suceso de la vida real, pero depende de cómo observemos a la vida. También existe el mundo del espíritu y el mundo de lo desconocido, y te soy sincera, a mí es algo que siempre me ha apasionado mucho, y pues ahí es donde llegó el momento para mí de pues dirigir mi primer largometraje. Realmente Evolución, la ecuación del genio, fue o es mi primer largometraje. Y acerca de la Universidad de Nueva York, que fue parte de tu pregunta, pues es una universidad o escuela muy reconocida, y los maestros y los estudiantes en general se respira un ambiente pues de creatividad, y la gente tiene una mente abierta, y eso siempre ha sido muy importante para mí. O sea, salirme de la caja, salirme del status quo y poder pensar y crear más allá de las escuelas tradicionales. Me parece fascinante cómo has logrado combinar estas dos ciencias, o bueno, el arte, la cinematografía, y además que te lanzaste a crear este proyecto maravilloso que ha traspasado fronteras. Y me gustaría justo que nos cuentes cómo nació la idea, en qué año dijiste, quiero hablar sobre las mujeres, los genios del antepasado. ¿Cómo nació esta idea de crear Evolución, la ecuación del genio? Mira, soy sincera, cuando pensé en esta pregunta, cuando me dices en qué año, no soy una persona que me guío por el tiempo, y quise tomar la oportunidad también de responder desde este ángulo. O sea, es sencillo decirte, ¿no?, cuándo es que nació esta idea, pero en realidad creo que te podrás relacionar con esto, ¿no? Hay ciertos temas, ciertas cosas que te mueven y que nos mueven más allá de nuevo una carrera tradicional, más allá de lo que hacemos en el día a día. Y para mí el tiempo es así, es poder salirme de ese espacio en el que me siento limitada. Entonces este documental siempre lo llevé conmigo, siempre quise de nuevo saber por qué es que había personas en la historia, o personajes de la historia, que sobresalen o han sobresalido más que la persona en común, ¿no? Uh-huh. Y de ahí es que surgió el momento de ponerme a investigar y de responder esas preguntas que siempre llevé conmigo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Leonardo da Vinci, sabes, fue un personaje con tanto talento? O sea, que inventó tantas cosas que aún utilizamos en nuestro tiempo, tecnologías, y realmente al profundizar en esta investigación a todos niveles, desde el nivel de la física cuántica, la neurociencia, la física misma, y la historia, es que me di cuenta pues que realmente todos estamos equipados para ser unas personas sobresalientes como lo han sido estos genios de la historia. Y en realidad las historias de estas mujeres que no han sido reconocidas, mujeres genios, en responder a tu pregunta, la historia se escribió a un principio por hombres. Uh-huh. Entonces pues a ellos les interesaba más
escribir sus historias y no escribir la historia de alguien más o la Claro. perspectiva de las mujeres. Y eso fue lo que descubrí cuando entrevisté a Philippa Gregory, se llama ella, es una historiadora increíble, y ella me contó esa parte de la historia que realmente es sencillo ahora de entender, pero uno se pregunta, o sea, ¿por qué? ¿Por qué los hombres son más conocidos y por qué estos genios han sobresalido? Claro, fíjate que ayer tuve la oportunidad de volver a ver tu documental por tercera o cuarta vez y justamente me llama la atención cómo, pues, todas estas historias de mujeres como Marie Curie, que tuvo 2 premios Nobel, Juana de Arco, mujeres que lograron trascender en su época y hacer cosas tan sobresalientes, y como dices, que no haya tanta información al respecto, que los hombres que contaban la historia eran los que promulgaban o hacían conocer lo que ellos hacían, pero no tanto dejar brillar a las mujeres. El caso de Leonardo da Vinci se me hace también impresionante, y lo que platican en el documental, que no vamos a dar tanto detalle para que lo vean, pero cómo a través de la Mona Lisa es el reflejo de lo que él ha sido en otras vidas. Me parece fabuloso, Pau, cómo rescataste todas estas historias, cómo salieron estas historias y estos científicos, autores futuristas, que plasmaron cada quien su ideología, su cosmovisión de la vida. Me gustaría que nos cuentes cómo elegiste digamos, ir armando toda la estructura de saber a quién entrevistar, cómo llegar a ellos también, porque pues cada uno de ellos viven o están en otros países, están en diferentes universidades, son catedráticos o investigadores. ¿Cómo lo hiciste para crear toda esta estructura tan genial? Qué bonita pregunta, muchas gracias. Y obvio tu pregunta es súper amplia, ¿no? En cuanto al tema de las mujeres, y me gustaría empezar por allí, aunque como dijiste tú, los invito a que vean mi documental. La verdad que es todo un viaje y está lleno de historias e información de la que todos podemos seguir aprendiendo y aplicar al día a día. Pero en cuanto a esta historia de las mujeres, por ejemplo, la escuela se llama la Academia de Sócrates. Uh-huh. Fue inspirada por Aspasia. Ella no es nada conocida, pero todos conocemos a Sócrates y todos conocemos que Platón fue pues el estudiante estrella de Sócrates. Uh-huh. Entonces es eso exactamente el punto, ¿no? En el que se enfoca mi documental. O sea, ¿por qué es que este eslabón está perdido, el de las mujeres? ¿Y por qué es que Aspasia, en este ejemplo, no se sabe mucho de ella, ¿no? Pero fue una gran mujer que aún influencia, por ejemplo, el sistema de la oratoria, el sistema de hablar con poder, el sistema en sí de la política, de las escuelas. Todo eso nació desde su escuela de retórica, que fue la que ella fundó, y pues de ahí fue que nació la escuela de Sócrates y de Platón. Entonces, en cuanto a las personas que entrevisté, tenía que yo empezar por la historia y confiar en una historiadora que pudiera darme más información acerca de estas mujeres, y así fue que llegué a Philippa Gregory. Ella reside en Inglaterra y se ha dedicado en especial a buscar estas historias de estas mujeres y escribir lo más posible de lo que ella ha encontrado, partes de textos, porque en realidad no hay tantos registros completas. Okay. Exacto, no hay pedacitos de esas historias, y lo que ella hace es ir conectando lo que ella va descubriendo para poder contar lo que nos hace falta en nuestros libros de historia, que son las historias de estas mujeres, como la esposa de Einstein, Mileva Marie. Igual, o sea, él se ha reconocido mucho a través de la historia, pero sabemos muy poco que ella realmente trabajó muy cerca
con él. Él era un visionario, pero ella era muy buena en los números, en lo que era toda la física, la parte de la física. Entonces, pues ellos se unieron y lograron estos grandes logros, pero nunca se escribió en la historia la parte de su colaboración. Entonces, bueno, Philippa Gregory, si les interesa, ella es una ganadora de el premio del New York Bestseller, y ha hecho varias series. La serie se llama The White Queen y otras series históricas, pero es muy reconocida, y yo me leí todos sus libros y me di cuenta que podía confiar en ella, que ella tenía la información que me hacía falta para al menos explicar el por qué es que la historia está escrita desde la mente de un hombre, y como ahora es nuestro tiempo, ahora mujeres, tú, Steffi, yo, Paulina, y todas aquellas mujeres que ahora están encontrando su voz, de contar nuestras historias, de contar nuestras perspectivas. Ahí es como llegué también a Poppy Crum. Es una maestra de la escuela de Stanford. Ella es una neurocientífica y se enfoca también mucho en la tecnología, en lo que es realidad virtual, y ella, al yo estudiar su trabajo, también coincide en que tiene una mente muy abierta, y ella siempre va en búsqueda del talento de sus estudiantes y no tanto de qué requisitos tienen ellos para participar en su clase en una universidad tan reconocida como es Stanford, sino siempre ella se enfoca en buscar el talento y la pasión de sus estudiantes, y ahí es como ella los acepta a ser parte de su clase. Y pues bueno, son un número, son un gran número de autores. Los puedo mencionar rápidamente, brevemente. Entrevisté a Norman Deutsch, es un neurocientífico súper reconocido, y él nos habla pues de que todos tenemos el potencial de cambiar nuestro cerebro, que nuestro cerebro es flexible, que no es rígido como nos lo ha contado la ciencia por muchos años. La neuroplasticidad, ¿cierto? Neuroplasticidad, sí, que podemos crear nuevas conexiones en nuestro cerebro, y al crear nuevas conexiones creas nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas habilidades, nuevas aptitudes, y pues eso realmente nos abre las puertas a todos a poder evolucionar, a poder ser mejores en cualquier ámbito, en cualquier área. Y realmente ese es un gran aspecto de ser un genio, es decir, ¿cómo puedo yo sobresalir en lo que a mí me apasiona, en lo que a mí me gusta? No para mostrárselo a nadie más, sino por uno mismo, y el mostrárselo a alguien más surge como consecuencia. El hacer cualquier pequeño o grande descubrimiento, al final del día es que lo quieres compartir. Y bueno, llegué a Norman Deutsch, este gran autor. Sus libros están en español también. El cerebro que se cambia a sí mismo es un libro que está traducido en muchos idiomas y ha vendido millones de copias. Lo escogí a él por eso, porque él explica la ciencia de nuestro cerebro de una manera muy simple, en la que todos podamos entenderlo, y no tenemos que tener, como decir, graduarnos de la medicina del cerebro, ser neurocientíficos nosotros. Okay. Y entonces esa es como decir, el fuerte de él. Toda su investigación tiene miles de casos de personas que se han recuperado de muchos daños en el cerebro, y eso realmente comprueba que el cerebro puede cambiar, puede evolucionar, puede adaptarse. Por supuesto, fabuloso, Pau, todas estas historias de personas que están aportando grandes cosas al mundo a través de sus experiencias, de sus investigaciones, que son de gran valor. Hubo una en particular que también me llama mucho la atención y quisiera rescatar, que
por ejemplo, personas con autismo han logrado, gracias a ese enfoque y a esa habilidad de concentración que tienen, también hacer grandes aportaciones, grandes innovaciones. Me parece que hay mucho que seguir aprendiendo y estudiando acerca del poder de la mente. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, y gracias, porque justamente describiste el primer paso para poder hacer un cambio, tanto de actitud o un cambio en nuestro cerebro o en nuestra realidad, en nuestro entorno, es la habilidad de poder enfocarnos. Y no solo los autistas es que tienen o les enseñan a desarrollar esta habilidad, sino es una herramienta que vale la pena estudiar, que vale la pena dedicarle tiempo a saber cómo poder observar una palabra, una idea, un concepto. Esto es algo que descubrirán tu audiencia en mi documental. Lo explico más a profundidad, pero también si investigas un poquito más acerca de la vida de estos genios, esa era su habilidad central. O sea, Einstein dedicó 10 años a enfocar en una idea, en una teoría. O sea, ellos tenían esa pasión de decir, o sea, no me detengo hasta que lo descubra, no me detengo hasta que lo logre, no me detengo hasta que sepa más. Y J.C. Knight fundó la escuela de Ramtha, y ahí fue donde yo realmente aprendí esta habilidad, o escuché por primera vez que existía esa herramienta de enfocar para poder desarrollar un nuevo estado de ser. Ramtha es un maestro ascendido que encarnó hace 35,000 años, que es ahora canalizado por J.C. Knight. Él, desde su primera aparición en el 1977, ha dado conferencias y seminarios por todo el mundo para transmitir su mensaje. Y esta experiencia mía de seguir estudiando año tras año la ciencia de la mente, del cerebro, de la física cuántica, me ha cambiado completamente. Yo tenía muchas preguntas al principio de mi travesía, y las enseñanzas de Ramtha respondieron paso a paso esas grandes preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, de qué hay detrás de nuestro cuerpo, que es el alma y el espíritu y la mente. ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Hasta dónde puedo llegar y cómo puedo yo lograrlo en cuestiones prácticas? Te suena como un tema muy subliminal y espiritual, lo cual lo es, porque todo es espiritual. Claro. Pero si no nos comprobamos nosotros a un nivel práctico que realmente eso en lo que yo enfoqué lo pude lograr, entonces siempre se quedan estas ciencias, estas experiencias como un misterio. Y hay muchos misterios que descubrir, pero solo así es que nace dentro de nosotros una pasión más grande. Decir, ok, como me hiciste tú la pregunta, ¿cómo es que logré yo este documental, no? Como un ejemplo. Entonces, yo me dije a mí misma, es tiempo de responderme estas preguntas. Lo puse en mi enfoque y me enfoqué en el nombre del documental, le puse el nombre al documental y me enfoqué en eso, y así, al yo simplemente poner toda mi mente y toda mi intención en este pensamiento tan simple, fue que todas las ideas empezaron a surgir.
ok, ¿a quién necesito para poder contar esta historia? Necesito a un neurocientífico, necesito a un gran físico, lo cual es Michio Kaku. Es uno de los físicos más reconocidos a nivel mundial. ¿Y cómo llegó a él? Simplemente transmitiéndole una visión. Exacto, mi visión, esa idea. Y bueno, hay formatos, ¿no? Que es lo que le llaman un one-pager, o sea, una página donde tú tienes que explicar todo tu proyecto y se lo envías a estos personajes, a estos autores, científicos, doctores, y ellos no tienen el tiempo de ponerse a leer de qué trata todo tu proyecto. En una hoja te dicen sí o no, y fue muy bonito porque igual cuando decidí que quería que él fuera parte de mi documental, puse su nombre también, Michio Kaku, y me enfoqué en él. ¿Qué es enfocar? Es poner toda tu atención en esa persona y me enfoqué al que él me dijera que sí me iba que sí iba a participar en mi documental y que sí me iba a conceder esta entrevista. Y bueno, de ahí surge toda otra historia, el cómo llegué yo a él y cómo lo logré, pero ese enfoque y esa manera tan simple de tener yo esa actitud de sí, o sea, él es parte, sí me lo va a conceder, y así es como decir, es la historia corta de la travesía de cómo llegué a él. Y él me respondió a un correo directamente que yo le envié a él. ¡Wow! Sí, y me dijo, tu proyecto me parece muy interesante, ¿cuándo quieres hacer esta entrevista? Impresionante. ¿Y cuánto tiempo pasó de que le contestaste? O sea, de que te dio la respuesta a que lo entrevistaste, ¿cuánto tiempo pasó? Él me respondió en un diciembre y yo lo entrevisté en enero del año siguiente. ¡Wow! O sea, sí, ni un mes. Ajá. Y aparte es mi cumpleaños y voy a estar en el planetario de Nueva York. Si te gustaría, te sugiero que hagamos la entrevista allí. O sea, hasta él mismo sugirió. La sede. Sí, la Qué sede. lindo. Y para mí el planetario, se está en un planetario, es mis sueños, o sea, lo máximo, ¿sabes? Haber estado allí, pero pues es así, ¿no? Cómo se abren todas las posibilidades. Exactamente. Sí, y quiero aquí hacer una acotación especial de esto que nos acabas de decir, que es muy profundo. Y justo yo te preguntaba dónde nació la idea de hacer un documental. Entonces, así como Michio dice también, Michio Kaku dice en una parte del documental que él contemplaba todo lo que Einstein había dejado sin concluir, y entonces pasó mucho tiempo desde que él era niño a tener toda esa contemplación, llegar a una etapa adulta, hacer investigación, y lo mismo que tú nos compartes. Entonces, en algún momento nació esa idea, ese sueño, lo contemplaste, lo enfocaste, visualizaste cada parte de los elementos que lo iban a conjuntar y hacer perfecto, y entonces hoy puedes compartirlo con miles de personas, está traducido en muchos idiomas. Y entonces, Pau, aquí hay un gran regalo, el poder del enfoque. Muchas veces y en el día a día, en lo práctico, decimos, bueno, ya no salió la primera, desisto, bueno, ya no se logró de esta forma, desisto. Pero cuando es una intención tan fuerte, saca lo mejor de ti, se vuelve tu pasión y tu prioridad, y entonces ¿hasta qué? Hasta que suceda, hasta que lo tengas, hasta que lo concluyas. Creo que eso es algo importantísimo, porque si queremos realmente lograr cosas extraordinarias en la vida, hasta que se tenga, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, definitivamente, o sea, sí. No hay sueño fácil, por decir. Es fácil soñar, por supuesto, y es nuestra naturaleza, pero se vuelve fácil cuando es algo que te apasiona. Pero el yo decir no hay sueño fácil es que tomará tiempo.
esa determinación, esa voluntad, esa que a lo mejor vas a tocar 10 puertas y te van a decir que no 10 veces o 100 veces o 1000 veces. O sea, depende de, claro. en qué etapa de tu vida te encuentres, pero eso es irrelevante, porque sabes hacia dónde vas y qué quieres. Exactamente, y sabes que esa puerta se va a abrir para cumplir ese sueño, pero tenemos que ser flexibles y tener una mente abierta en el que a lo mejor al inicio crees que, por ejemplo, en el contexto y historia que yo contaba acerca de Norman Deutsch, sí era uno de mis, como decir, superhéroes de la neurociencia, pero tenía a otros candidatos que eran menos reconocidos que él y que yo pensaba, bueno, ellos podrían contribuir también a mi documental. Ya veremos cuando llegue a Norman Deutsch. Bueno, los más pequeños me dijeron que no, y el más grande para mí, y realmente lo es, o sea, él es un gran autor. De nuevo, que ha vendido millones de copias, y él me dice que sí, te puedo llamar la semana que entra, o sea, me llama personalmente a mi sí, me gustaría platicar contigo y me gustaría hacerte unas preguntas. Y yo dije, wow, o sea, interesante. Una, que él me quiera hablar directamente, o sea, Norman Deutsch, ¿viste? Y por otra, que así es cuando una persona sueña en grande y es una persona de grandes logros, son más humildes que los que están en la travesía A. Si me explico, ellos fueron mucho más humildes, mucho más abiertos, mucho más sencillos, estos grandes personajes, grandes autores, y bueno, pues así fue. Yo dije, wow, o sea, pues ¿qué le voy a decir? ¿Qué va a preguntar? ¿Qué tengo que tener preparado, no? Exacto. Entonces, pues bueno, o sea, me preguntó todo acerca de mi vida, pero preguntas muy honestas, o sea, ¿qué me apasiona? ¿Qué libros he leído? ¿Cómo llegué a esa idea? ¿Por qué esa idea? ¿Qué otros autores potencialmente van a ser parte? Y yo tenía en mente a otro autor que es un profesor de la Universidad de Yale, que se llama David Gelantner. Él es un experto en computación y también un amante del arte, un gran personaje que también ha escrito muchos libros y ha ganado muchos premios por sus libros. Lo tenía yo en mi lista y me dice él, en su llamada, Norman Deutsch, me dice, qué interesante, o sea, David Gelantner te dijo que sí a tu documental, y le dije, sí, por supuesto, de hecho está fascinado con el tema, y me dijo, siempre había querido hablar personalmente con él y nunca lo he logrado. ¿Podrías por favor decirle de mi interés acerca Te volviste un conector. ¿Perdón? Te volviste un conector también, de entre ellos, que querían conocerse, y seguramente entre ellos también se admiran, ¿cierto? Sí, más Norman Deutsch, siendo honesto, a David Gelantner. Pero ¿y por qué cuento esta historia en relación a tu comentario? La travesía es lo más hermoso. O sea, cuando quieres crear un proyecto es sí, ok, vas detrás de esa meta, pero todo lo que sucede desde que nace ese sueño hasta que se logra la meta es lo más valioso, porque surgen este tipo de anécdotas, este tipo de sorpresas, esta, ¿cómo decir? Esta magia, esta conexión que ya me di yo conectando a estos dos grandes autores. ¿Y quién soy yo, viste? O sea, claro, bueno, tengo mi gran travesía y soy esa gran persona que soy, pero por otro lado te haces la pregunta, o sea, ¿por qué yo? Y simplemente esa conexión
en cuanto a nuestra pasión y nuestra sinceridad, eso es muy, muy importante. Y como decías tú, yo pude haber dicho, ay, no, pues no voy a tener al gran neurocientífico con el que soñé tanto. Es no, ok, ¿quién sigue? Hasta que dije, ok, no, es que él es el grande, él es, y voy a hacer todo lo que pueda para tenerlo. Y bueno, cuando se da esta respuesta de él y me dice te llamo la semana siguiente, pues ya el resto es historia, ¿no? O sea, la entrevista, el tiempo que me dio la mente de esta persona y eso, pues son joyas eh, por las cuales vale la pena dedicar todo el tiempo que sea necesario a un sueño, porque porque todo esto es sorprendente y te cambia absolutamente. O sea, no puedes ser la misma persona que empezó soñando cuando llegas a lograr ese sueño. O sea, es que creces inmensamente en todos los sentidos, simplemente por no haberte dado por vencida, simplemente por esa razón. O sea, podríamos estar aquí hablando semanas y semanas acerca de todas las aventuras hermosas y experiencias, pero eso es lo bonito para las personas que están escuchando este podcast, que sepan eso, que si nunca has ido detrás de tus sueños, que lo hagas, que si tienes un sueño que suena imposible, que no te des por vencido. Entonces, espero que mi documental sea una inspiración en muchos sentidos para que cualquier persona pueda decir, si ella pudo, yo también puedo. Y hay mucho que aprender en todos sentidos dentro de mi documental que va a inspirar a la audiencia, a tu audiencia, a poder pues sí, aprender más de ellos mismos y realmente empezar esta travesía acerca de pues de ser un genio, porque todos tenemos ese potencial. No está tan lejos como como la historia no lo hizo creer. Coincido contigo, Pau, y es un gran regalo el que nos das este día al decirnos que nos atrevamos a soñar, que soñemos en grande, pero que sobre todo seamos persistentes en el proceso y que disfrutemos el proceso de todo lo que ese sueño trae consigo, porque aunque tengamos esa meta puesta al final del camino, pues todo lo que vives en el proceso de construir tu sueño es lo que te hace crecer, es lo que enriquece tu vida, tu alma, lo que te hace llenarte experiencias y que no solamente tu sueño termina impactándote a ti, sino a la vida de muchas personas, porque seguramente, Pau, hacer un documental no es tarea fácil de un día a otro y sabemos porque ya nos estás platicando todo lo que pasó para contactar a estos genios, futuristas, autores, pero también en el proceso de creación de tu documental, todo tu crew que tuviste que convocar, no sé si tuviste inversionistas, patrocinadores, pero todo el trabajo que hay detrás. Platícanos un poco de esa parte de tu crew, de qué se requiere para algún soñador que nos esté escuchando, que quiera crear su propio documental, que se lleve una probadita de qué se requeriría hacer para crearlo. Sí, gracias por tu pregunta y qué bonito todo lo que expresaste. En cuanto a mi crew, cuando estuve en la Universidad de Nueva York conocí a muchas personas, obviamente eso ayuda mucho, o sea, el estar en un ambiente en el que otras personas tienen un sueño similar al tuyo o un proyecto en común, en el que otras personas tienen un talento que pueda ser parte del talento que tú necesitas para tu documental, por ejemplo, para un proyecto como este. Entonces así fue como empecé realmente. Yo soy directora y productora, pero también me gusta mucho lo que es la cinematografía. Entonces necesitaba tener a un gran
cinematógrafo conmigo, necesitaba tener varios elementos, ¿no? ¿Quién es que te lleva pues a un productor específicamente allá en Nueva York? Necesitas un productor en diferentes lugares del mundo, es la manera en que puedes filmar en diferentes universidades. Entonces una persona, el que contactes con una persona que sea clave, te contacta con la siguiente. O sea, no es tener que preocuparte por todos los elementos, o sea, es empezar por un elemento. ¿Qué eres tú? al principio solamente eres tú. O sea, es el soñador. Es el soñador, empieza solo completamente. Y en el camino, cuando ese sueño se lanza, pues entonces ya empiezan a llegar las personas correctas. Me imagino que eso te pasó. Sí, eso me pasó exactamente. Y una me llevó a la otra. O sea, ok, no, te recomiendo con esta persona, necesitas... como te digo, necesitas tener una lista de todas tus escenas para que, o sea, hay muchas cosas prácticas que de nuevo las aprendes, no tanto en la escuela, sino las aprendes de personas que ya han tenido esa experiencia, y es no tener miedo. Ese es un muy buen punto, es no tener miedo de acercarte a personas que tengan más talento o más experiencia que tú. De hecho, eso es clave. Así porque es. Si tú estás iniciando un proyecto en el que es nuevo para ti, entonces es rodearte, es muy importante rodearte de personas que ya tengan experiencia y no tener miedo que tú eres el director, que tú eres el soñador, que tú eres el productor. En la idea. O sea, sí, y sí te topas obviamente con personas que te quieren decir cómo hacer las cosas porque tienen más experiencia que tú, pero esos son los retos de tú decir, bueno, respeto tu talento, tu experiencia, pero me gustaría que lo hiciéramos de esta manera. Entonces es confiar en ti, confiar en la historia que tú quieres contar, por una parte, y por otra parte, de nuevo, no tener miedo y hacer preguntas siempre. Oye, ¿cómo hago esto? Y investigar absolutamente. Con mis autores así fue. O sea, investiga todo lo que puedas y ten la seguridad en ti mismo que el hacer una pregunta no te quita nada, sino al contrario, te lo da todo. Y así es como realmente abrí la puerta a patrocinadores también. A decir, mira, este es mi proyecto, y tienes que tener seguridad en ti mismo como si fueras el director más grande de la historia, ¿viste? Claro. La tienes ponerte en el papel, sí, claro. Sí, ponerte en el papel, aunque sea nuevo. Y así es como tus patrocinadores creen en ti, así es como tu crew creen en ti, o estos autores. Y eso me fue llevando de una persona a otra, una puerta fue abriendo la siguiente, y justamente por esa actitud, decir, mira, este es mi proyecto es grande, y esto es lo que me gustaría lograr, te interesa, dependiendo del área de conocimiento de esa persona, ¿no? Y así, y así se van uniendo las siguientes piezas, y todo es muy interesante. Cuando enfocas en algo, todo parece darse de una manera sencilla. Pero los retos es eso, es que tú eres nuevo y tienes que dar resultados. ¿Viste? Claro. Eso es muy, muy importante. Saber que como dijiste, Michio Kaku tuvo esta visión y este sueño de avanzar las teorías de Einstein, que él empezó también con un sueño. Y siendo un niño inocente y con esa visión de un cambio, de ser capaz de crear y aportar algo totalmente nuevo. Sí, que ahora es el experto más grande en la teoría de las cuerdas, o sea, es la parte más avanzada de la física cuántica, y sí es uno de los grandes genios de nuestro tiempo. Entonces eso es muy, muy inspirador, decir, wow, o sea, él empezó
decía, no había libros de los temas que yo quería investigar en su tiempo. O sea, a veces es que no lo hay y es donde... Puede ser un pionero. Exacto, y la ciencia de la mente y aprender a accesar lo desconocido para tú hacerlo conocido es clave. Y te soy sincera, o sea, como lo expresé hace un momento, para mí la Escuela de la Iluminación de la Mente de Ramtha me dio todas las herramientas. Ahora las llevo conmigo, las aplico en el día a día y me ha abierto muchas puertas en mi vida. Gracias a eso, porque logra ser una persona que tiene mente propia, y eso es muy bonito porque todos somos un universo a descubrir, todos somos un misterio, y es lo más bonito de una persona, decir qué piensas tú y que esa persona sinceramente te diga qué piensas. Exacto, yo tengo esta gran idea y esto es importante para mí. De hecho, ese es el principio de ser un genio. Tienes que tener mente propia, tienes que saber qué es lo que quieres, tienes que saber que eres valioso, tienes que saber que estás equipado, tienes que aprender de tu cerebro, de tu mente, de tu espíritu, de la historia, de la ciencia, de la tecnología, y hoy en día la información está disponible para todos. O sea, hay libros de estos temas en los cuales no tienes que realmente graduarte de la universidad o tener un gran título para saber acerca de todos estos temas, y fue gran parte de mi travesía el aprender acerca de todas estas ciencias. Es más, entrevisté a una gran astrofísica, Dr. Ferial Ossel, que ella participó ahora en el equipo de los científicos que fotografiaron a un hoyo negro. Esta fue una teoría de Einstein y no lo pudieron fotografiar hasta hace 2 años. Y ella me dijo, Paulina, ¿de qué universidad te graduaste de astrofísica? Y yo me quedé pasmada y le dije, bueno, yo no soy astrofísico, yo me enseñé a mí misma, porque investigué todo acerca de los hoyos negros, todo acerca de su pues de su proyecto. Un proyecto que como decir que ha tenido una investigación a través de muchos años. O sea, no fue una investigación que les tomó unos cuantos años, sabes, poder fotografiar a un hoyo negro. Y cuando ella me hace a mí la pregunta, de nuevo digo, wow, o sea, qué bonito y qué interesante es yo sentirme astrofísica. Sí, que sé de estos temas. Claro, pero es esa... Perdón. Quiero mencionar un elemento que es justamente esta capacidad de descubrir y ser curioso a lo desconocido. Mantenerte en esa actitud de saber y de aprender y de descubrir lo que no conoces, creo que es una actitud que también es básica llevarla, porque gracias a que tú tuviste esta inmersión en estos temas, a que profundizaste en esta investigación, en saber de estas personas, pues es lo que también te abrió una puerta, porque ya entonces podías compartir ese mismo lenguaje, entendimiento y descubrir nuevas cosas. Yo también, cuando escuchaba hablar de los hoyos negros y de las vidas paralelas y todo lo que hay detrás de eso que es tan fascinante, creo que tenemos tanto por descubrir y por conocer que creo que la vida es ilimitada, ¿cierto, Pau? La vida es ilimitada, absolutamente. Y es lo más emocionante, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las personas que nos van a escuchar se pueden relacionar en que a veces la vida es tan aburrida, o era tan aburrida. O sea, yo recuerdo de pequeños que yo decía, sáquenme de esta sociedad, o sea, sáquenme de estos limitantes de tener que yo ser de cierta manera, o comportarme de esta manera, o tener no sé qué título, o todas esas cosas. O sea, no, lo que yo quería era descubrir el mundo, descubrir el universo desde niña. Y eso
me ha llevado a tener una vida pues fascinante para mí. O sea, olvídate de si es fascinante para alguien más. Bueno, es un gran regalo poder compartir mi documental y muchos más proyectos que vienen adelante. Cuéntanos alguno de los proyectos que vienen en adelante. Estoy escribiendo un libro. Wow. Estoy empezando a escribir una miniserie que está inspirada en mi documental también. Es información más a profundidad de la que presento en mi documental. Eso está por venir, es una miniserie y bueno, ya los mantendré al tanto en donde la pueden ver, pero definitivamente pueden ver mi documental en español en Amazon en México. Vale la pena, y vale la pena que su vida sea una gran experiencia y una gran aventura de vida, y por favor déjense de preocupar de tener que, ¿cómo decir?, entrar en una sociedad y en una manera de ser. Es muy hermoso descubrirse a uno mismo y encontrar la paz y la felicidad simplemente porque eres honesto contigo mismo y sigues esa pasión que, como dijiste tú, Steffi, muy hermosamente, nos lleva a lo desconocido y a lo ilimitado, y nos lleva a que la vida no sea aburrida nunca más. Yo creo que contigo la vida no es aburrida, Pau. Gracias por inspirarnos y por compartirnos todas estas lecciones que yo volveré a escuchar este podcast una y muchas veces, porque hay elementos que son muy importantes que podemos aplicar en el día a día, que no tenemos, como dice Pau, tener que graduarnos de como físicos, sino simplemente recurrir a los libros, googlear estos autores, conocer un poco más, tener esta inmersión a otras realidades, y no, como dices, me encanta esto, no encajar en un modelo y pensar que todo lo que vives ordinariamente, de solo ir al trabajo o estar en tu casa a ver la televisión, es lo único en tu vida. Hay muchísimo más que, si te das la oportunidad, vas a poder seguir descubriendo, y creo que a través de este documental de Paulina Amador y todos los proyectos que vienen adelante serán una ventana y una puerta a esa nueva vida desconocida. Pau, cuéntanos por favor tus redes sociales para que la gente te siga, también tu página web. Claro, con muchísimo gusto. Me pueden seguir en We Genius Minds, WEGENIUSMINDS.com es mi sitio. Me pueden encontrar con el mismo nombre en Instagram y en Facebook, y también como Paulina Amador. Me va a dar mucho gusto poder tener la oportunidad de compartir más en mis redes sociales, en mi sitio web, y como les conté, vienen nuevos proyectos, y realmente eso, todos estos proyectos son acerca de ustedes, acerca de todos nosotros. Esta no es solo mi historia, es nuestra historia. Así es nuestra historia, y con esto nos queda claro que todos podemos ser genios, ¿cierto? No es el género el que define si eres genio por ser mujer o por ser hombre. Creo que lo más enriquecedor, y creo que la joya y la corona de todo esto que hemos hablado, es que todos tenemos un genio dentro. ¿Es así, Pau? Así es, absolutamente. Todos tenemos un genio dentro. Si tienes un cerebro, lo puedes lograr. Si tienes una mente, también. Y no quise tanto enfocarme en ese tema, ya que mi documental lo habla, pero sí, que sepan esto, que no es algo inalcanzable. Definitivamente. Pau, algo que muy poca gente conozca y que hoy nos quieras regalar, que sea de tu vida, de tu documental, algo que te guste hacer además de todo lo que ya nos has dicho en este episodio. Lo que me gusta. Muy buena pregunta. Pues en realidad algo que me gusta hacer es contemplar qué es lo que no sé, contemplar qué me gustaría descubrir, y así tomo notas de cómo crear sueños nuevos o cuál es mi siguiente sueño, y sí dedico tiempo a estar yo sola en la naturaleza y escucharme a mí misma, escuchar a mi espíritu, escuchar a mi alma, escuchar a mi voz interior. Y creo que eso es una de mis cosas preferidas. Qué hermoso. Realmente.
Me encanta. Muy hermoso, Pau. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros este episodio, por compartirnos acerca de tu documental y de todo lo que viene. Recuerden seguirla en wegeniusminds.com y en sus redes sociales. De todas maneras, en los comentarios de esta entrevista vamos a dejar todos los enlaces para que sigan a Pau, sigan sus proyectos y compartan esta maravillosa entrevista para que siga agregando valor a la vida de muchas personas. A mí me gusta la palabra trascendencia porque justamente habla de que trascender es agregar valor a la vida de los demás. Entonces, qué bonito que lo que hagamos repercuta y tenga esta oportunidad de servir y de inspirar a otras personas. Creo que eso es lo más bonito que podemos dejar en este plano. ¿Cierto, Pau? Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, pudimos haber hablado de muchas cosas técnicas, de muchas cosas científicas, pero en este podcast contigo, quería realmente compartir cosas con las que todos nos relacionamos, y siento que o sé que tú eres una persona que tiene mucha alma, mucho espíritu, mucha compasión, que has logrado tanto en tu vida, y que eres una inspiración para mí, y que todo lo que has hecho, que yo conozco, contribuyes a la grandeza de todas las personas que son parte de tu vida y de tus experiencias. Entonces sentí que este espacio era el adecuado para hablar de una manera simple y sencilla, y al mismo tiempo siendo grandes como lo eres tú. Muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de tu espacio, y me da mucha emoción escuchar tus siguientes podcasts, porque los que escuché, wow, estuvieron muy, muy bonitos también, y tuve mucho que aprender yo misma. Muchas gracias, Pau. Gracias por tus palabras. Te mando un fuerte abrazo. Sé que próximamente nos vamos a conocer en persona y eso me va a llenar el alma y el corazón de alegría. Amigos, pues hemos terminado esta temporada de podcast. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Nos vemos en el 2023. Hemos llegado al cierre de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas y conocidas. Y sígueme en redes sociales como Estefanía Cervantes Oficial para más contenido de valor en crecimiento personal. Recuerda, la actitud positiva es la clave de tu éxito. Hasta la próxima.